Entramos, por favor. Bienvenido. Muchas gracias a Harold Kremer por haber venido a nuestra institución. Estamos muy complacidos. Estamos también en la compañía de Oscar Castro. Me imagino que ya se conocen. Atrás es el que le hace la reseña a su libro, a su novela, primera novela, porque el resto es cuentos y minicuentos. Entonces Karen, vamos a darle inicio a este programa para que se vea en pantalla nuestra institución como programa de televisión. Le dejamos entonces el micrófono y vamos a dar inicio. Muchas gracias. En verdad estoy muy sorprendido por este recibimiento, por todo este acto que me imagino que ustedes se demoraron en prepararlo. Agradezco mucho, nunca realmente había recibido un homenaje como este. A las directivas, al profesor, a todos ustedes, sobre todo a las estudiantes, muchísimas gracias. Bienvenidos a una emisión más de Tulio TV. Hoy nos encontramos con dos super invitados, el escritor Harold Kremer y el invitado especial Oscar Castro. Un aplauso, por favor. Buenos días, señor Harold Kremer. Bienvenido a nuestra institución, en nuestro programa de televisión Adopta un Autor. Muchas gracias, muy amables por recibirme. Para nosotros y nosotras es un placer tenerlo hoy aquí. Esperamos que este encuentro sea desahogado. El público está deseoso de escucharlo, de conocer un poco más acerca de su obra. Y le recordamos al público que nuestro escritor adoptado Harold Kremer nació en Buga. Es cofundador y codirector de la revista Curve. En el año 1985 publicó La Noche Más Larga. Con ese libro ganó un premio nacional que le otorgó la Universidad de Medellín. Y en el año de 1989 publicó Rumor de Mar. También ha publicado las antologías del cuento corto colombiano, los minicuentos de Eucoro, colección de cuentos colombianos y segunda antología de cuento corto colombiano. En el año 2004 publicó El enano más fuerte del mundo, cuentos, y El combate microrrelato. Y en el año 2005 publicó El prisionero de papá, cuentos. Es fundador de la Red Nacional de Talleres de Creación Literaria del Ministerio de Cultura de Colombia. Ha sido incluido en las antologías La horrible noche, Relatos, violencia y guerra en Colombia, Bogotá 2001. Y para esta fiesta del libro en la ciudad de Medellín, la editorial de la Universidad de Antioquia acaba de publicar su novela El color de la cera en su rostro, obra de la cual el autor nos hablará más adelante. Bienvenido nuevamente, señor Harold Kremer. Muchas gracias. Falta la fan loca que grite. Cuéntanos cómo lo ha recibido la ciudad de Medellín. Medellín a mí siempre me ha recibido muy bien. Yo diría casi que desde que empecé a ser conocido en literatura, me conocen más en Medellín que en el Valle del Cauca. Los primeros concursos yo gané con libro y cuentos individuales fueron precisamente aquí en Medellín. Entonces hay mucha gente que me conoce aquí y siempre me han recibido con los brazos abiertos y me han tenido en cuenta para muchas cosas, actividades literarias. Parece muy bien, que nos han dado Porque hace cuando muevo el tipo de Bueno, señor Harold Kremer, ¿cómo fueron sus inicios en la literatura? quitarlo de frente. Usted también gira, pero es que es muy rápido.
Bueno, Pues no, por el problema. la historia mía es un poco rara, porque cuando yo tenía 7 años de edad, mi hermano José, que tenía 21 años, se suicidó. Y a partir de allí, yo empecé a escribir un diario en el que anotaba una serie de sueños, de fantasías, porque yo me negué a aceptar la muerte de mi hermano. Entonces siempre pensé que él se había ido y que él volvía. Y durante todo ese periodo empecé a escribir en ese diario textos en los que él volvía, pero no era literatura, ¿ya? Finalmente, cuando tenía 12 años, mi mamá, nosotros en la casa somos 15, ¿ya? Y les mejoro el dato, 10 mujeres y 4 hombres. Cuando cumplí 12 años, había que retirar los restos de mi hermano José y mi mamá me obligó a ir. Yo no quería ir porque pues, precisamente había negado la muerte de él. Y finalmente, al obligarme, al llevarme, fue una decisión muy dura realmente de mi madre, pero fue una decisión muy importante, porque al ver los restos de mi hermano por vez primera en 5 años me di cuenta de que estaba muerto, de que era verdad. Entonces todo lo que yo había escrito en mi diario pues ya carecía de sentido, pero como yo venía escribiendo en ese diario anotaciones sin ningún interés literario, continué escribiendo textos de ficción. Y a los 16 años escribo mi primer cuento que se llama La noche más larga. En ese cuento precisamente hablo de todo lo que me había sucedido, que era el retorno, la negación de la muerte de mi hermano, el retorno, pero ya es ficción, ya no es un diario. Ese fueron mis inicios literarios, porque mi destino realmente era otro. Mi destino era lo planificado por mi familia, que yo fuera un economista, o que fuera un médico, o que fuera un ingeniero, alguna cosa de esas. Por la estructura misma de mi familia, ¿ya? Económica, por mi papá, que era judío y tenía negocios, entonces yo era como el continuador, pero yo me negué a todo eso y decidí estudiar literatura. Por cierto, nunca me apoyó las clases de literatura, me tocó trabajar para poder estudiar, porque eso era una vagabundería. Pues, ¿cómo iba a estudiar eso? ¿Cómo no valga para nada? ¿Ya? Esa era un poco la idea. Me imagino entonces que para aprender a escribir tuvo que leer mucho. Inicialmente escribía en el diario, era apuntes, anotaciones, pero realmente uno para escribir requiere de leer ya. El mejor aprendizaje para la escritura es la lectura. Cuando un escritor lee, cuando alguien que está escribiendo lee de una manera distinta a como lee un lector común y corriente. Un lector común y corriente lee solo la anécdota, la historia, pero alguien que escribe, además de leer la historia, además de leer la anécdota, siempre está observando cómo hizo ese escritor para manejar una estructura en el cuento, para utilizar los diálogos, para crear un personaje. Cuando uno entonces está comprometido con la escritura, está observando eso. Por decir algo, ya un cuento de Ernesto Hemingway, que es el maestro del diálogo. Entonces, ¿cómo hizo Hemingway para poner a hablar a estos personajes? Alguien que no escriba esos detalles los pasa por alto. ¿Y de qué autores aprendió ese oficio? Pues, a ver, paralelo a lo que les acabo de contar, yo tenía una hermana que nos contaba cuentos, ¿sí? Desde muy niños. Y esta hermana nos contaba el cuento como hasta 2/3 partes aproximadamente, y a partir de allí nos comprometía a que termináramos la historia. Entonces nosotros terminamos la historia con destinos totalmente distintos, pero y al final nos contaba la historia como realmente terminaba. Eso para mí fue muy importante porque era un estímulo para la imaginación.